tal? Buenas tardes. Saludos a la audiencia también. Bueno, gracias Mercedes por atendernos. Te llamamos por diversas cuestiones, una que tiene que ver con una iniciativa de la cual sos coautora, no sos la única eh, impulsora de esta idea, pero sí Sí, una de las dos, que tiene que ver con el hecho de regular el uso y el manejo de las piletas, ¿no? En las casas para evitar sí. el excesivo consumo de agua. Contanos de esto. Sí, bueno, justamente yo tomo la idea de un convenio que uno de los municipios del Gran Mendoza venía realizando con algunas empresas distribuidoras de piletas. Ese convenio yo se lo comunico al ingeniero Baldazo, porque bueno, acá no solo es la parte legal, sino también la técnica, y de ahí surge esto como una norma de presupuestos mínimos. ¿Sí? Esto lo aclaro también porque a nivel legislativo lo que se trata de hacer acá es justamente de fijar presupuestos mínimos en la norma que después van a ser ajustados en una reglamentación. ¿Sí? Pero a Sí, grandes rasgos, lo que estamos haciendo es de alguna forma pensar en cuál tiene que ser el uso del recurso hídrico, ¿sí? Y el recurso hídrico cuando es potable, ¿para qué usos tenemos que priorizarlo? Y cuando no es potable o viene de algún tratamiento, ¿qué usos sí podemos brindarle para evitar justamente utilizar el agua potable en uso recreativo o para riego? Que bueno, sabemos que por supuesto que es un recurso limitado y que venimos año tras año sufriendo una disminución en el recurso de que disponemos para las cuestiones básicas, ¿no? Para lo que es productivo y para lo que es de uso doméstico. sí. Entonces, de esta forma, queremos de alguna forma dar un uso eficiente al recurso y controlarlo a través de qué autoridad, bueno, a través de los municipios. ¿Por qué los municipios? Porque justamente son ellos quienes dan las habilitaciones, ya sea comerciales o de una vivienda cuando se presentan los planos, de qué es lo que yo voy a construir y en base a qué derecho de agua voy a utilizar, digamos, en esa construcción de pileta, por ejemplo. Ujú. ¿Y cómo se controlaría esto, Mercedes, teniendo en cuenta que estamos hablando de domicilios particulares, por ejemplo, ¿no? Claro, por eso, nosotros, obviamente que las normas, es un principio general del Código Civil, las normas, la idea siempre es que rijan desde el momento de su sanción y publicidad para adelante. Eh, bueno, es un poco lo que es razonable. Y para atrás, ¿no? A través de esta reglamentación que tenga algún criterio de razonabilidad, ¿sí? Y por etapas. Siempre ese es el presupuesto básico cuando vos vas a aplicar una norma que vas a restringir de alguna forma derechos. Porque la verdad es que se trata de eso, vamos a limitar, ¿no? La forma en que de alguna antes se disponía una pileta, bueno, ahora lo que está planteando esta norma es que usted va a tener que tener un sistema de bombeo, un sistema para asegurarme que esa agua que se pone en la pileta se va a mantener y que no la va a estar cambiando cada un tiempo, digamos, que no sea prudencial. Entonces, bueno, ¿por qué los municipios para controlar? Porque en un principio cualquier persona que quiere construir, o ya sea o un emprendimiento, ¿no? Que se trate de una propiedad horizontal, bueno, se presentan planos a la municipalidad, que es la que verifica. Dentro de las cosas que verifican, siempre está el tema de qué derecho de agua va a tener esa vivienda de acuerdo al lugar, ¿sí? Si es de obligación, si depende de alzar, si depende de una cooperativa, bueno, todas esas cosas también el municipio pasan por revisión, y entonces este sería el órgano que debería controlar, si yo presento un proyecto, cómo es que yo estoy pensando el tema de bombas y demás para esa pileta de acuerdo a los a la extensión de esa pileta, ¿sí? Entonces, Mercedes, por eso es que hemos puesto al municipio. ¿Sí? sí, Mercedes, perdóname, pero no sé si tenés, si está a tu alcance, ¿no? Por ahí pues se te Sí. escucha como con mucho eco y a veces no se alcanza a entender bien lo que explicás. Ay, perdón, lo Pe- escucho perfecto, perdón, por eso no me he percatado. Sí. pero digo, A ver, ahí me corrí del lugar. ahí, bueno, a ver, vamos a ver ahí cómo se escucha. Y Sí, en el tema de las casas donde, por ejemplo, porque una cosa es construir desde cero, ¿no? Donde sí, 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 sí. en el plano deja uno indicado que va a poner una pileta, pero en los casos donde uno le añade, por ejemplo, una pileta en un domicilio particular cuando una persona ya está viviendo hace años en un domicilio, ¿cómo se regularía en ese caso? Tiene que denunciarlo al municipio, ¿sí?
Por eso la norma va a establecer, sí, la norma es de presupuestos básicos en lo que es la ley, pero va a haber una reglamentación que va a especificar, ¿sí?, qué tipo de pileta, no todo tipo de pileta, por supuesto. Estamos hablando de las piletas tipo estanque, que son piletas más grandes, y en ese sentido lo va a tener que denunciar. Esto es como cuando uno hace una modificación en una vivienda, hace una ampliación, que tiene que presentar los papeles ante el municipio para que le hagan las verificaciones y demás. Bueno, esto va a ser lo mismo. Se va a tener que instrumentar de la misma forma. Eso no quiere decir que no vayan a haber casos de clandestinidad. Justamente por eso también la norma prevé que en los casos de clandestinidad, bueno, el municipio tenga las facultades sancionatorias administrativas para justamente evitar esto, evitar que lo que se trate es de evadir la norma. Bien, senadora, para que quede claro, ¿cuáles son las piletas entonces que no se van a poder utilizar para ustedes, para que quede bien claro para los oyentes, y quién va a tener que denunciar? No, a ver, las piletas no es que no se van a poder utilizar. Acá lo que la norma prevé es que toda pileta, ¿sí?, va a tener que tener un sistema de bombeo, o sea, un sistema para mantener el agua de esas piletas. Es un sistema de filtrado que es con el que generalmente se venden las piletas. Ahora bien, ese sistema de filtrado va a tener que ser eficiente, porque ¿qué pasa también? Muchas veces las personas son engañadas en esto y se les vende un sistema de filtrado que es sustentable por un lado, pero no por el otro, porque supone un gasto de energía que es desequilibrado, ¿sí? Entonces tampoco tiene que ser ese sistema, tiene que ser un sistema equilibrado y sustentable. Y eso como primera principal medida. Y después, por supuesto que la norma tendrá sus reaseguros de especificar, bueno, en qué cuestiones, sí, gracias, en qué cuestiones va a necesitar, en qué casos, ¿sí?, lo va a pedir y en qué casos no. Nosotros hablamos de cualquier uso comercial de pileta, esto abarca comercial y no comercial, ¿sí? Pero por supuesto que la norma va a especificar los litros, ¿sí?, de esa pileta de acuerdo a, por supuesto, una información previa que es la que tiene que hacer el Estado en el relevamiento previo a hacer la reglamentación, por supuesto. Nosotros hemos estado en contacto con la industria y con el sector comercial, y bueno, lo que ellos nos dan cuenta es de que hay un promedio de tipo de pileta que es la que se utiliza y que es la que sí o sí necesita un tipo de filtrado, que es a partir de los 7 por 2 metros, más o menos. Pero bueno, esas son indicaciones preliminares, ¿sí? Para la reglamentación, por supuesto que hay que hacer un relevamiento serio y concreto. Bien. Mercedes Ruz, senadora provincial de la UCR Frente Cambio Mendoza. Mercedes, esta iniciativa surge, entre otras cuestiones, le consulto porque han detectado o tienen el dato de que se desperdicia mucha agua en aquellos que instalan, digo, piletas, como que por ahí se desperdicia mucho el recurso hídrico. Mira, en principio partimos de otro paradigma, que es primero empezar a pensar que el recurso hídrico es limitado, ¿sí? Que venimos mal, ¿sí? Se ha reducido un 50%, por ejemplo, el recurso de que disponemos para riego, ¿sí? Es digamos, el recurso hídrico que sería destinado a recreación también, que tenemos que priorizar justamente el recurso hídrico para los usos domésticos y productivos. Yo he presentado otro proyecto también que habla de las aguas residuales tratadas para el riego de espacios verdes cuando se trate de los municipios, para obligarlos a hacer eso, digamos, a regar espacios verdes con aguas residuales tratadas. Todo esto, digamos, tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con que venimos de una crisis hídrica, sabemos que nos vamos a mantener así, y esto tiene que ver con un principio, no solo de sustentabilidad, sino también este principio internacional que hablamos siempre, que es de solidaridad generacional, o sea, estamos pensando en las generaciones que vienen. Entonces, sí, desde ahora tenemos que empezar a regular y fiscalizar aquellas cuestiones que estén a nuestro alcance hacerlo, ¿sí? Entonces, no es que nosotros detectemos que la mayoría de las piletas están no tienen sistemas de filtrado, pero sí hemos detectado, por reuniones con el sector, de que no siempre el sistema de filtrado es el eficiente por cuestiones económicas o por otras cuestiones. Sí, es un sistema que por ahí sí me mantiene bien el agua de la pileta, pero me genera un gasto excesivo en electricidad, o no me la mantiene, con lo cual es un fraude y de todas formas tiene que desperdiciarse agua.
y esa agua se desperdicia porque a su vez no está conectada a un sistema que sirva, por ejemplo, para riego. Bueno, todo eso sumado además a un cambio en la modalidad de la tarifa. Nosotros también proponemos un cambio de modalidad y que sea volumétrico, que también es otro punto. Son todos puntos de debate, por supuesto que son de debate y por supuesto que tocan de alguna forma libertades, ¿no? Por eso te digo que es de presupuestos mínimos y que los ajustes tienen que venir en una reglamentación. Bien, es interesante lo que dijo ahí a lo último, ¿no? Somos conscientes que tocamos las libertades de las personas, en este caso, obviamente. Sí, por supuesto, pero no hay prohibición, acá no se trata de prohibición de piletas, sino de ajustar la instalación de piletas en la medida que establezca, de aquellos que establezca la reglamentación, como digo, después de un relevamiento, a condiciones de sustentabilidad, ¿sí? No es prohibición, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante dejarlo aclarado, porque si no parece que a partir de ahora no se pueden instalar piletas, digamos, esto tiene su razonabilidad, la norma no es prohibitiva ni obstativa, sino Bien. que establece condiciones y criterios mínimos, como decimos. Bien. Mercedes Ruz, senadora provincial de la UCR Frente Cambio Mendoza. Senadora, esta semana se aprobó en la legislatura justamente, o se le dio medida sanción al tema de los juicios por jurado, ¿no? Que amplía para que se utilicen en causas de mayor gravedad aún de las que se venían implementando. Falta la sanción en diputados todavía, pero usted que está en el Senado justamente y que es abogada, porque es abogada, usted, ¿cómo vio esto? Bueno, esto surge de una propuesta que es la misma comisión de juicios por jurados, ¿sí? Cuando juicios por jurados se empieza a aplicar en la provincia de Mendoza, entonces a partir del 2018, se forma una comisión que está integrada por fiscales, por jueces, por el colegio de abogados, por legisladores, en donde van siguiendo cómo ha sido esta experiencia, ¿no?, del juicio por jurado, que acordémonos que el juicio por jurado en la provincia de Mendoza estaba dispuesto, o está dispuesto a hoy, porque todavía no tenemos la sanción de esa norma, está dispuesto solo para los homicidios agravados, ¿sí?, artículo 80 del Código Penal. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, la comisión nos contaba que ha sido muy satisfactoria, pero también que había que hacer algunos ajustes a la norma, ¿sí? Algunos ajustes que tenían que ver con dar mayor publicidad a determinados actos, por ejemplo, el sorteo del jurado, hoy se establece que ese sorteo sea público, se establece también que se grabe la audiencia en donde el juez le explica al jurado cuáles son las directivas para que después pasen a la deliberación. Esa audiencia no estaba grabada, hoy se va a grabar. Bueno, determinadas cuestiones de ajuste a la norma. Y la cuestión más importante quizás tenga que ver con ampliar el alcance de los juicios por jurados a otros delitos. ¿A qué otros delitos? Bueno, acá se prioriza, y es lo que propuso la comisión y lo que nosotros también tenemos en el proyecto de ley que mandó el Ejecutivo, ir por aquellos delitos que suponen máxima afectación a la integridad física de las personas, ¿sí? Es decir, aquellos delitos cuyo resultado es la muerte de la persona, de la víctima. Entonces se amplió hacia el homicidio simple, pero no cualquier homicidio simple, sino el homicidio simple en vinculación con el 41 bis, es decir, cuando en ese homicidio ha habido intimidación, amenaza contra la integridad física de la persona o uso de arma de fuego, ¿sí? Se amplió hacia ese otro delito, se amplió al abuso sexual, sí, seguido, que en realidad se le hizo seguido de muerte, pero no es así, es en realidad es los casos del 119, que es abuso sexual simple, gravemente ultrajante y con acceso carnal, que después que ocurriera luego de eso un homicidio, ¿sí? El robo, el homicidio en ocasión o con motivo de robo, ¿sí? Esos son los casos a los que hoy se amplía el juicio por jurado, es decir que esos casos, a partir de que esta norma sea publicada, ¿sí?, le den media sanción en diputados y luego sea publicada, todos los delitos o las causas que se eleven a juicio con esta calificación jurídica van a tener un juicio por jurado, ¿sí? Bien, sí, queda claro, pero ¿y usted que más allá, digo, de esto, qué opinión tiene sobre el tema como abogada, me refiero, ¿no? Bueno, no, mi opinión es absolutamente favorable. Mira, a ver, como profesor y como abogada, siempre uno ha visto estos temas y desde la doctrina, antes de su implementación, desde la doctrina y la práctica, a mí me parecían que siempre
la participación de la gente en la toma de decisiones judiciales es fundamental, porque yo siempre he creído que el Poder Judicial, y lo creo hoy, es uno de los poderes, digamos, más alejados del día a día de la gente, ¿sí? Pasa totalmente distinto con los otros dos poderes, porque el Poder Ejecutivo, la gente elige a sus autoridades por elecciones populares, y día a día hay un reclamo, hay un ida y vuelta, digamos, que se puede materializar más fácil. Con el Poder Legislativo, más, porque no solo los eligen, sino que además hay pluralidad de voces de distinto color político, ¿sí? Y además, a cada 4 años cambia ese mandato la gente. Si no le gustó lo que hicieron, bueno, cambia el mandato. Con el Poder Judicial es distinto, ¿sí? La gente siempre entra en contacto con el Poder Judicial o como víctima o como denunciante, pero no participa de la toma de decisiones, ¿sí? Y hoy, de un tiempo a esta parte, sí, pero se manifiestan ante el Poder Judicial, quizás, y tratan de llevar hacia el Poder Judicial cuáles son los reclamos y las expectativas sociales, sobre todo en materia penal, lo vemos, ¿sí? Ese reclamo que cada vez es más fuerte, digamos. Pero lo cierto es que aparece como bastante alejado. Y con el juicio por jurado, la gente pasa a tener un rol protagónico, ¿sí? Porque no es solo que estamos viéndolo como denunciante o como víctima o como mero espectador, sino que la gente pasa a tomar decisiones directamente. Entonces, en ese sentido es fundamental, además que transparenta cómo se administra la justicia, ¿sí? La gente puede, a través de su rol de jurado, verificar cómo actúa un fiscal, cómo actúa un defensor, qué pasa con el imputado, ¿no? En la audiencia, puede experimentar estas vivencias y también tener otra actitud frente a la justicia, ¿sí? Puede ser que a partir de allí empieza a confiar más en la justicia, porque lo vio, porque vio que tiene resultado, porque vio que es serio, ¿sí? Entonces, bueno, para mí es positivo desde todos los lugares. ¿Cuáles eran las dudas que teníamos por ahí como juristas antes de la implementación? Bueno, que esto se pudiera llevar a cabo. Yo recuerdo haber estado en el fuero penal y, no sé, tener problemas por ahí para que una audiencia se realizara porque se demoraba el fiscal al bajar o porque había que reunir a los jueces del tribunal, porque bueno, si decíamos en esa instancia, cuando esto sea por jurado, ¿cómo haríamos, no? Que con 12 personas reunirlas, que no falte ninguna, o va a ser muy caro para el Estado. Bueno, todo eso a la luz de hoy y con la experiencia que ha habido y con lo que cuentan los actores principales, la verdad que quedan en dudas del pasado que se tenían por justamente desconocimiento sobre la implementación. La verdad que ninguna audiencia ha fracasado, eso es un dato importantísimo. Los jurados han tenido distintas resoluciones en los distintos casos, es decir, se han dado las distintas modalidades de resolución y no siempre han faltado de la misma forma, lo han hecho responsablemente, ¿sí? Han dictado veredicto en casi 50 imputados, han pasado casi 500 jurados en su rol de titular y suplente, y que han quedado conmovidos y que además hoy, antes de los sorteos, hay cola se van como una hora antes, porque ellos quieren, los que se eligen, digamos, quieren después ser los 12 que se sortean, ¿sí? Entonces, bueno, la verdad que es muy buena la experiencia y entonces esto viene por un lado, contrarrestar las dudas que teníamos y reafirmar que tenemos que ir en ese camino paulatinamente, ¿sí? Abriendo a otros delitos el alcance de estos juicios por jurado, inclusive a otros fueros, como pasa en otros países, ¿no? Que no es solo en el penal, sino que también se dan en civil, en familia y demás. Bien. Senadora, muy amable, le agradecemos la comunicación, seguiríamos hablando, pero estamos pasados de tiempo con el programa, así que sí, gracias por atendernos. No, a ustedes, muchísimas gracias y disculpen la interferencia, que salió una cosa y la verdad que he estado en distintos lugares hablando, disculpen si por ahí no se ha escuchado bien. No hay problema, gracias. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Mercedes Ruz, senadora provincial de la UCR Frente Cambia Mendoza, dialogando con el aire de Dial Radio TV y precisamente de Rivadavia San Rafael. Sí, nos vamos, no pongas la cortina, nos vamos. Llega en Rivadavia Nelson Castro, en Fuera de Pista, en Dial Radio TV justo a tiempo, con Laura. A las 6 Fuera de Pista, a las 7 Dial Deportivo, otra mirada mañana 4 de la tarde.